El sostener que el espíritu no puede ocuparse, ni cuidarse, ni meterse en las cosas de los hombres y de la materia, fue la causa de la tisis en que encontró esta escuela al espiritismo. ¿Pero habría de arredrarnos esa enfermedad? Una vez que científicamente sentamos que el hombre solo es hombre por el espíritu, estaba desechado todo el otro argumento religioso espiritualista. Porque, ¿cómo puede ser ajeno el espíritu a lo que le hace falta al cuerpo, que le sirve de herramienta? Ante esta razón, yo dije a mis primeros acompañantes, si mi espíritu no se cuidara de las cosas de mi cuerpo, querría verlo en forma que pudiera apedrearlo, por verdugo. Pero no tengan cuidado, que no habrá ocasión, porque si hablo, si pienso, si escribo, si manejo las herramientas de mi taller, si invento y discuto con los hombres, es mi propio espíritu que mueve mi máquina y debe tener amigos y padres y hermanos y compañeros de tareas que, al igual que el hombre en el taller, se consultan y se instruyen. Por lo tanto, en todas las cosas, malas y buenas, que yo hago mi espíritu está. ¿Por qué, pues, no ha de tomar parte el espiritismo en las cosas materiales, en la política y legislación sobre todo, si con ello se preparan el camino a una mejor prueba de otra existencia? A una me contestaron todos los primeros hermanos de mi escuela, lástima de tiempo que hemos perdido. No, repliqué, no lo habéis perdido, porque os habéis escarmentado, y para mí, el mejor consejo es el escarmiento. Si yo no me hubiera escarmentado de las religiones y de la crueldad de muchos hombres, no hubiera buscado la verdad que veo ante mí, que la afirmaré siempre que en mi balanza se marque el fiel, y si no, aunque me vengan con nombres de Jesús, ni otros más altos, para mí, no será más verdad, porque faltará lo que no puede faltar, mi razón. ¿Cuándo la razón no puede ser dudada? Cuando ésta está libre de todo prejuicio y no tiene ni prevención, ni preconcepción de una cosa, sino que deriva la cosa de la fuerza de los hechos y de los resultados más posibles y probables deducidos de los motivos y de los objetos, pero estando fuera de la sugestión de los objetos y motivos, condición en la que estaba mi razón en aquellos momentos, y diré aún más, digo, que deseaba encontrar motivo de ateísmo absoluto, hasta, si pudiera ser, negarme a mí mismo. No pude encontrar esa negación, y entonces había la misma razón para la existencia de otros. Si conmigo era tan despiadado, ¿había de ser más piadoso con las causas que originaban mi despiedad por escarmiento? ¿Podrá alguien dudar de una doctrina nacida o descubierta bajo el peso fiel de esa razón insugestiva, queriendo negar, no solo a mi espíritu, sino a mi propio cuerpo, mi libertad y mi razón, acaban por imponérseme a mi razón, mi libertad y mi existencia? Y yo puse todo ello a precio del juicio crítico popular y universal, y lo han confirmado todos en el universo, hombres y espíritus, unos aceptando mis principios y haciéndolos suyos, otros robándolos, porque oyéndolos en nuestra escuela, los dan por vanidad como propios de ellos, otros condenándonos, excomulgándonos en nuestros libros, y los demás, con su desesperación de no podernos reducir al silencio, su miedo de ser anulados y descubiertos y acusados en sus fraudes y supercherías o en su silencio sepulcral, siendo pontífices de centros y sociedades de amalgama, de espiritualismo y de ciencias sin razón y hasta de filosofías, dicen que filosofías fundadas sobre historias falsas, falsificadas y sin principios. ¿Y qué pueden ser los frutos, sino el símil de la semilla? ¿Qué pueden ser los hijos del mono, más que monos? ¿Qué pueden ser los espiritualistas, más que lo que son las religiones, comerciantes de cosas santas, milagreros, curanderos, falsos profetas, ciegos, aberrados y supercheros, por su consorcio con la falacia? ¿Qué significa engaño, fraude y mentira? A su espiritualismo, hemos opuesto el espiritismo luz y verdad, metiéndose en todo, abarcándolo todo, porque lo es todo.
A sus adivinanzas hemos opuesto la videncia, la lectura del destino en la propia alma del auscultado, cuando es de justicia. A su curanderismo hemos opuesto el espiritismo como luz y razón, el magnetismo como espada, dependiendo exclusivamente del espíritu, porque él solo es fuerza, potencia, luz, sabiduría y amor, y las ciencias naturales, físicas y médicas como medios, y quien así use las cosas, curará lo que debe curar, esté o no diplomado, y, sin milagro, a sus lobregueces, encierros y secreteos sospechosos, hemos opuesto la luz plena, la puerta abierta y la claridad en la verdad. A su ostracismo de avaros, con su alejamiento frailuno, insidioso, hemos opuesto la política franca y moral, para no dejar nada en las sombras. Y a su nulidad individualista, oponemos nuestro comunismo de amor y ley, que ya baña el mundo todo. No ponemos nosotros la mejilla para ser abofeteados, no levantamos tampoco nuestro puño para ofender, pero contestamos a todo el que nos lo levante, porque la defensa es justa, y si con principios herimos, son armas que hemos quitado al enemigo y nos las ofrecen las leyes universales, que son perfectas. Y estas son cumplidas y desempeñadas únicamente por la unión universal de los espíritus, cuya unidad se llama espiritismo, por lo que el espiritismo es perfecto en sí mismo. Y como es el ejecutor de los decretos del Creador, el espiritismo luz y verdad es omnipotente por herencia y mandato de su Padre Elohim. El espiritismo es la paz para todos los hombres, pero por lo mismo, es la guerra también de los hombres, porque al sostener las verdades claras, con su luz anula las tinieblas, y los tinieblarios no se conforman a ser heridos con la luz de la verdad, que reclama en justicia el derecho igual, el trabajo igual, el usufructo igual, y sublevan a los oprimidos contra los que resisten, provocando una hecatombe en la revolución social, con venganzas y represalias, que serán la última página de las vergüenzas de la religión. ¿Qué oigo? El asesinato de Dato. Gritan los periodistas en la calle. Es verdad. Corro a buscar el periódico. El jefe del gobierno español de Eduardo Dato e Iradier acaba de ser asesinado. Le descerrajaron 27 tiros desde una motocicleta. Los asesinos consiguieron fugarse. He aquí la comprobación de las palabras que yo escribía, cuando hirieron mis oídos los vendedores de diarios, venganzas, represalias de la presión y represión sobre los trabajadores, a los que no se les consideró hombres con derechos iguales, teniendo todos los derechos, con más derechos que los parásitos, porque los trabajadores lo producen todo. Triste es el suceso y condenable. Pero ¿es menos triste y condenable la obra política del caído? Negra es la página de este político desde que emplazó los cañones el 19 de agosto de 1918 en las calles de Barcelona, donde cayeron muchos que pedían el cambio del régimen monárquico, porque así lo exige el progreso, pero la libertad soberana del pueblo es reprimida por la metralla. ¿Cuántas víctimas han hecho después por esa política datista? ¿Cuántos cientos hay emparedados en las cárceles? ¿Cuántos asesinatos llamados terroristas de blancos y rojos ocasionó la presión política por la depresión que causa en los espíritus? ¿Cuántas fábricas industriales han cerrado sus puertas en España por causa de la tosudez datista? El rey ante todo, ha sido su lema tácito y descubierto, y esto es bastante a cargar en el haber de los gobiernos datistas hasta la responsabilidad de sus asesinos. El siniestro Dato escribía hace meses en el capítulo 7 de la segunda parte de este libro. Habría preferido sufrir una crítica severa por esa palabra al dar a luz este libro, pero los hechos de hoy confirman mi opinión, mi videncia y el calificativo, y no me ufana mi acierto, pues lo mismo se habría confirmado no siendo asesinado. Y mi sentimiento es no poder evitar ese y todos los del mundo, aunque solo son obra de la religión.
No le extraña a nadie la incorregibilidad de Eduardo Dato. Era feudo y esclavo de la religión y ahí va la prueba. Recorto del Diario Español de hoy 11 de marzo. El señor Dato se había confesado días antes de morir. Madrid, 10. El diario católico El Debate dice que hace algunos días, el señor Dato se confesó con el padre Francisco López, de la residencia de jesuitas de la calle de Zorrilla. El padre López no supo que el penitente era el señor Dato, hasta que se lo advirtieron después algunas personas que se hallaban en el templo. ¿Para qué diríamos más? Harto elocuente es ese telegrama y demuestra muchas cosas, y entre ellas, que su política no podía ser más que religiosa, inquisitorial, retrógrada, que su Dios es topo e impotente, pues a tan eminente siervo, ni le avisa, ni lo libra de sus enemigos creados, que a quien servía, no podía ser otra cosa que lo que él era y que puede tener el mismo fin, puesto que no le falta ser a Dios, palacios y bienandanza a sus ministros parásitos, consejeros de políticos funestos, sin moral porque no pueden tener sentimientos, pero en cambio, a los estómagos de los trabajadores les falta el alimento y a sus espíritus el buen ejemplo. Los reyes deben pensar más en cumplir su cargo de rey, que se deriva de patriarca, y por lo tanto es cargo de padre, y los pueblos, teniendo cubiertas sus necesidades, tocarían sus panderetas y tañerían sus guitarras, no acordándose para nada de las armas homicidas, y de todo lo cual, la ley suprema tomó buena nota, y cuya ley tiene mejores ojos y narices que el padre Francisco López, que no conoció a su penitente señor Dato. La ley sí, conoce a todos, no por la fisonomía, ni por la figura, sino por las obras, porque ellas solo hacen y dan fe del hombre, sin importar el nombre, porque el espíritu tiene y puede exponer tantos nombres, cuántas existencias tuvo y por lo tanto, la ley suprema no ve hombres sino espíritus culpables y responsables. La ley de justicia tiene el fin de la compensación, y el rey de hoy debió ser, o será un obrero y hasta barrendero o sirviente, ya que de todo se sirve, como el que es pobre, fue rico, el aparente ignorante, fue sabio descubierto, y no hay por eso posición que haga fe de nadie, porque todas son ficticias, como toda religión es falsa e irracional, porque exige fe ciega, lo cual significa relegación de sus derechos de hombre libre. La lucha espiritual es millones de veces más terrible que la de los hombres. Los espíritus, en sus odios por cualquier causa, se atormentan sin descanso, pero los espíritus aberrados a la religión son tan feroces, que antes de ser barridos de los espacios de la tierra el día de la sentencia final, los espíritus de luz tenían que entrar y salirle la tierra a plena luz, para poder así aislarse de las huestes furibundas, que no pudieron llevar a los hombres a una debacle que acabara con todo, porque siempre se veían acusados de malversores y oían la voz de desalojo. Esa voz se oía en los espacios en cada instante, desde agosto de 1866, desde cuyo momento los religiosos veían entrar en la tierra espíritus de gran luz, semejando terribles lenguas de fuego, y, a encarnarse dijeron los más furiosos, para ayudar a los que ya habían venido a mistificar el espiritismo, a sostener la última batalla, e inspiraron a Pío IX declararse infalible Dios. Pero las lenguas luminosas inspiraban y hablaban y Garibaldi puso el freno al falible más que nadie Pío IX, que en su impotente rabia, después de pedir el aniquilamiento del anticristo, que por bula encíclica anunció que había nacido, cerró su testamento para sus sucesores con estas palabras: conservad la Iglesia, aunque sea a costa de la sangre de toda la humanidad. A este rugido de fiera enjaulada e impotente, contesta hoy la humanidad se redime a costa de la desaparición de todas las religiones. ¿Cuál tendrá que ser el resultado? Ya lo hemos visto. Los caballeros de Colón han encendido la hoguera, los católicos siguen metiendo carbón,
Las lenguas de fuego sostienen el mandato supremo de quitar todo lo que estorba, y curado el espiritismo de la tisis religiosa, se muestra, por su luz, su fuerza, su potencia, su sabiduría y su amor, como la máxima perfección en la moral y como el único régimen en su comuna de amor y ley. Joaquín Trincado, Buenos Aires, 11 de marzo de 1921. Día 19 del mes 6 del año 10. Nueva era. Nota. Hacemos notar que, el uso de mayúsculas en este libro, no es por un abuso, sino intencionalmente para llamar la atención del lector, evitando muchos subrayados. El autor.